Hola, seguimos con nuestro tutorial básico del lenguaje de programación Go o programación básica con Go. Muy bien, teníamos ayer, dejamos nuestro servidor básico corriendo con un hola desde Go simplemente, y vamos a ir poco a poco viendo, según estas clases, viendo los conceptos que ya vimos ayer. Entonces ya no vamos a hacer mucha teoría, vamos a basarnos a la práctica, pero con esos conceptos que ya recibimos. Muy bien, entonces primero especifiquemos muy bien lo que hicimos ayer. Recuerden que instalamos un nuevo método, un nuevo paquete HTTP, el cual tiene una función handleful que nos sirve para definir tanto la ruta como la función encargada que va a manejar esa ruta, ¿ok? En este caso hicimos inicio y aquí definimos esa función inicio, donde, como les expliqué, siempre vamos a ver cosas como una petición, una respuesta y otros conceptos que vamos a ir viendo, que también que lo vimos ayer, pero lo vamos a ir viendo en práctica poco a poco. Entonces, muy bien, esa es una función básica simplemente, donde prácticamente tenemos desde el módulo HTTP, la petición, y la vamos a controlar con W, ¿no? Estamos utilizando W para hacer referencia a este HTTP response y R para el HTTP request, ¿ok? Por eso es que aquí utilizamos el W para responder al usuario. Hola desde Go, simplemente. Ahora podemos manejar más rutas, vamos a hacer más rutas para pasarle a nuestro servidor. Igual como hicimos esa función, podemos hacer una típica saludo, saludo. Igual tenemos que pasarle el response y request, recuerden, para que sea una petición, para manejarlo como una ruta, ¿ok? Entonces igual acá podemos dar un mensaje bienvenida y vamos a hacer otra ruta típica aparte de saludo. Vamos a ver uno que van a centrar siempre en contacto, por ejemplo, contacto. Igual le pasamos el HTTP response y el HTTP request. Igual siempre utilizamos para responder el response write. En este caso utilizamos a W para hacer referencia a eso. Entonces, como vamos a responder, utilizamos W, ¿correcto? Entonces, página de contacto, tenemos 3 páginas distintas. Ahora tenemos que especificarla aquí en el HTTP. En el main pasamos las 3 funciones, saludo, y le pasamos el contacto, ¿ok? Y ahora tenemos más rutas en nuestro servidor. Ojo, algo importante, si yo voy acá y por ejemplo quiero hacer saludo, no funciona. ¿Por qué? Porque tenemos que detener nuestro servidor, ¿ok? Tenemos que detener nuestro servidor para que guarde esos nuevos cambios. Ejecuto, vuelvo a ejecutar y carga de nuevo todos esos cambios, ¿ok? Ahora sí, si yo voy acá a saludo, tenemos hola, bienvenida a mi servidor web en Go, tal y como pusimos en cada uno de los mensajes, ¿no? Hola, bienvenida. Ahora vamos a contacto, cambio de ruta de path. Uy, se me pasó. Vamos a contacto, y ya vemos que podemos navegar por diferentes rutas, ¿no? Lo dejamos en el inicial, por ejemplo, en la ruta por defecto, hola desde Go. Entonces ya podemos empezar a navegar por distintas rutas de nuestro servidor. Ok, hasta ahí básico. Muy bien, ahora es hora de hacer una función más interesante. Es hora de utilizar esos JSON, esos famosos JSON que hemos estado trabajando. Vamos a trabajar con el que teníamos, el de usuario. Recuerden que teníamos un JSON de usuario. Vamos a trabajar con ese mismo JSON. Voy a buscarlo. No, vamos a ponerlo directo. Vamos a crear otra función que se encargue de esa ruta usuarios. Vamos a primero crear que la función. Vamos a ponerle fun usuario handler. Normalmente van a encontrar nombres así, que prácticamente es decirle la ruta que se va a encargar de controlar a usuarios, por ejemplo, esa ruta usuarios, o de manejar la ruta usuario, ¿ok? Entonces vamos a hacer esto, vamos a hacerlo sin switch case todavía. Para eso primero vamos a hacer el método común. Vamos a hacerlo así simple, usuario. Recuerden que tenemos un usuario, ¿no? Con email y todo lo demás, por eso le dije que le vamos a utilizar. Vamos a ponerle edad, pero aquí vamos a ponerle sample sí, cualquiera. Esto de acá no nos interesa, la validación ahorita no, está súper adelantando esto. No lo vamos a hacer así, solo vamos a definir nuestro usuario con los datos, porque recuerden que necesitamos unos datos para ese usuario, y vamos a responder ese usuario simplemente. ¿Cómo lo vamos a responder? Vamos a utilizar como cuando vamos a hacer una respuesta, que vamos a utilizar a W, ¿no? Entonces vamos a establecer el tipo de contenido que vamos a devolver, como les dije ayer, como lo vimos en Node.js o en JavaScript. También lo podemos hacer aquí en Go y es obligatorio, ¿no? ¿Qué tipo de datos vamos a responder el servidor? ¿Qué va a responder?
va a responder datos del tipo JSON. En este caso application JSON se pone, pero es para responder JSON, y simplemente basado en eso ya podemos convertir esos datos. Vamos a pasarlo aquí, convertir esos datos utilizando, recuerden, el módulo JSON, utilizar el new encoder ¿para qué? Para encodear o transformar esa respuesta, ¿no? Entonces le pasamos la respuesta, que está controlada, recuerden, por W, ese es el JSON Response Write, y encodeamos. ¿A quién encodeamos? Al usuario, ¿ok? Nuestro usuario, que es nuestros datos. Entonces vamos a devolver Gustavo con su correo y con su email. Vamos a ver si el usuario tiene esos datos. Sí, nos falta un dato, que es la dirección. No lo hemos puesto, vamos a ponerle también la dirección. Email, aquí sería dirección del tipo dirección, le pasamos los datos. Vamos a poner el Z para que se vea todo, ya está. Vamos a dejarlo con Lima nada más, y está correcto, ¿no? Entonces trabajamos con la misma estructura que teníamos arriba, llamada usuario, y creo una variable con el tipo del tipo usuario para devolverla, ¿no? Primero especifico desde aplicando un header con la respuesta, recuerden la respuesta response write, aplicando un content type application JSON, le digo que voy a responder en formato JSON, y luego tengo que parsear esa información. Entonces, utilizando la respuesta JSON encoder, la respuesta, y codifico ese dato llamado usuario, nada más. Ok, hasta ahí tenemos eso. Tenemos que utilizar ahora esta función manejadora. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en una nueva ruta, igual http handler foo, y vamos a poner el usuario, y vamos a poner usuario handler. Ok, entonces hasta ahí no hay problema. Vamos a ejecutar esto. Bueno, recuerden, tenemos que detener el servidor para guardar los cambios. Ejecutamos de nuevo el servidor, y ahora sí podemos ir acá de nuevo a localhost, actualizamos y le ponemos la ruta que le hemos puesto. En este caso le hemos puesto usuario, y tenemos los datos codiados en JSON o codificados en formato JSON. Ok, hasta ahí podemos trabajarlo normal con el navegador, porque estamos utilizando el método más común, que es un método para obtener datos, o se le llama verbos también, como les dije. Aquí verbos HTTP, que son el get, el post, el put y el delete, los más conocidos. Estamos utilizando ahorita por defecto todo lo que es el get. Por defecto utilizamos el get, no estamos validando nada, no podemos especificar. Pero si nosotros queremos hacer algo como enviar datos, tenemos que utilizar otro método, un método llamado post. Entonces vamos a, primero te voy a dar un repaso de los 4 principales métodos, que son estos de acá. Te lo voy a poner como texto nada más, para que lo tengas ya, ok. O sea, normalmente cuando hacemos una petición utilizamos el método por defecto, que es el método get, para que nos sirve para obtener datos. Si tú entras a un navegador y vas a una ruta internet, estás yendo directamente a un método get. Por ejemplo, la ruta usuarios está haciendo un get en realidad, y estamos obteniendo información. Pero si nosotros queremos, por ejemplo, enviar información, necesitamos utilizar otro de los métodos o verbos HTTP, en este caso el método post. También tenemos en el caso de actualizar put, y en el caso de eliminar delete. Hay más métodos, como te dije, pero estos son los 4 principales. Ojo, si te das cuenta, ya vamos a ir poder asociar esto. El get lo podemos asociar con leer, vamos a ponerlo así con mayúscula para que te quede claro. Leer. Post lo podemos ir asociando con crear o guardar. El put lo podemos asociar con update o actualizar. Vamos a ponerlo en inglés para que te des cuenta. Español inglés. Vamos a decir crear, put, update y delete, eliminar delete, correcto. ¿Y qué son estas 4 operaciones básicas? ¿Se recuerdan? Si lo ponemos en orden, es un group, ¿no? Recuerden, create, read, update y delete. Entonces, miren, podemos ya ir empezando a ver que esas operaciones las podemos hacer también aquí desde el servidor web, ¿ok? Gracias a esos 4 métodos o 4 verbos HTTP. Ok, vamos a ir viéndolo poco a poco, no se preocupen, pero ya para que te vayas dando cuenta cómo va a funcionar todo esto. Muy bien, entonces teníamos un usuario handler que se encarga en este caso solo de listar los datos, pero nosotros queremos no solo listar datos, sino que queremos también enviar información, ok. Entonces para eso primero tenemos que acceder a una forma de validar qué método estamos utilizando, como por ejemplo aquí utiliza por defecto get.
le tenemos que decir a la función, en este caso la función handler, que verifique o valide que utilicemos, qué método estamos utilizando para aplicar funcionalidades diferentes, con un condicional o con un switch. Por eso que hace rato no estaba queriendo completar con un switch. Yo voy a utilizar un if simplemente y voy a ponerlo esto así, por ejemplo. Para validar esto sería así, acá lo cambiamos por igual y utilizamos, por ejemplo, aquí estoy validando que el método que se utilice, que por defecto ya es get, como le digo. Si el método es get, entonces que haga la siguiente operación, ¿no? Que es prácticamente crear un usuario de la estructura usuario, y ese usuario simplemente me lo muestre por forma codificado en JSON, ¿no? Cada vez que uno vaya a la ruta, recuerden, la ruta es usuario, la función manejadora es usuario handler, que es aquí, pero usuario handler ya no solo se va a encargar de solo get, también lo vamos a hacer para post. Entonces para post sería exactamente lo mismo, solo hacemos unos cambios. Por ejemplo, vamos a ponerlo aquí. Entonces para manejar el post podríamos poner algo parecido, ¿no? Simplemente validamos que esta vez sea la ruta post y, por ejemplo, podemos empezar a crear nuestro nuevo usuario. Entonces antes, recuerden, estábamos leyendo una información, ahora vamos a crear nuestro propio usuario. ¿Cómo lo creamos? Simplemente así, ¿no? Recuerden, nuevo usuario del tipo usuario, algo que ya hemos visto, validamos esa codificación, pero esta vez la validamos con el JSON New Decoder, que es para... recuerden, para utilizar cuando se trata de respuestas a HTTP, lo tenemos que convertir así ya. JSON New Decoder, ¿qué le pasamos esta vez? Le pasamos la petición, r.body. ¿Por qué la petición? Porque esta vez el servidor no simplemente va a mostrar algo, sino que va a recibir datos del cliente. Entonces, ¿cómo lo validamos esto? Request, recuerden, response y request. La request es la petición del usuario, o sea, quiere decir que el usuario va a enviar algo. De acuerdo a lo que envíe el usuario, nosotros vamos a procesarlo. Entonces voy a procesar todo lo que mande el usuario por body. ¿Dónde está el body? En el request, ¿ya? En la petición, en R. Recuerden que request hace de R. R está como request, ¿ok? Entonces tenemos al body y ese body igual codifica. ¿Qué vamos a codificar? Bueno, ¿qué vamos a decodificar esta vez? Vamos a decodificar un nuevo usuario. Lo pasamos como puntero, recuerden, porque vamos a modificar esta estructura, recuerden, como puntero. Y muy bien, igual validamos si ha ocurrido un error, mostramos que ocurrió un error en la decodificación, en decodificar el JSON, ¿ok? Si no, simplemente igual mandamos el tipo de datos que vamos a enviar, que vamos a mostrar. Ojo que aquí utilizamos W, tengan cuenta. Para recibir los datos, la petición, recuerden, utilizamos R, y para responderle al usuario utilizamos W, que hace de response, recuerden. wheader.sec igual aplico el content JSON y hago un new decoder de nuevo de W y transformo qué dato, el nuevo usuario, que es esa estructura que hemos creado dinámicamente con los datos que el usuario nos ha enviado. Entonces, con una misma función estamos validando tanto si es un método get como es un método post. No normalmente lo que se ve, por ejemplo, tú podrías hacer aquí otra ruta que se llame create user, por ejemplo, create-user, recuerda que no puede haber espacios en la URL del navegador, ¿ya? En la URL no puede haber espacios, entonces normalmente puedes crear create-user, por ejemplo, ¿no? Create usuario, como new user, como tú lo quieras llamar, y aquí aplicar su propia función para eso. Puedes aplicarlo también, entonces aplicarías otra función llamada create-user y aplicaría solo esta baja, toda esta parte, todo este código, ¿ok? Para que te vaya quedando claro, solo estoy utilizando una misma función para todos ahorita, ¿ok? Entonces, muy bien, ahí ya tenemos dos operaciones distintas, pero con funcionalidades condicionadas, ¿no? Entonces, si bien es un método get, vamos a listar ese usuario, y si es un método post, vamos a crear un nuevo usuario con los datos que nos envíe, ¿ok? Y nada más, eso simplemente, y podemos decirle para mandar una respuesta, aquí como simplemente va a crear un usuario, podríamos mandarle simplemente una respuesta, ¿no? Si mandamos una respuesta, pues utilizamos el W, recuerden, write, head, y esto todavía no lo vamos a ver, así que esto todavía lo vamos a ver más adelante. Vamos a ponerle simplemente un mensaje, es una manera de que el usuario vea algo en la pantalla cada vez que envíe esa petición. E incluso podemos enviarnos algo para nosotros mismos, para el servidor, recuerden, son dos,
Si bien el write, esto responde, estamos así aplicando las respuestas, una cosa es la respuesta, recuerden, del servidor del usuario, y podemos mandarnos un texto en consola con FMT, donde decimos que el usuario ha recibido lo mismo, ¿no? Y ya está. Entonces es una forma de respondernos. Aquí no vamos a tener una respuesta como acá con JSON, ¿no? Lo pueden utilizar también, pero vamos a hacerlo así, simplemente que se imprima un mensaje de usuario recibido. Recuerden, utilizamos W para hacer respuesta, y nos estamos imprimiendo en consola también un mensaje para saber nosotros que se ha aplicado el cambio, ¿no? Que se ha creado ese usuario. Ok, viendo eso, sí, ahora sí ya podemos aplicarlo. Ahora, ¿cómo lo aplicamos? Tenemos, si se dan cuenta, aquí el navegador nos sirve para métodos get, que es lo que hemos estado utilizando, pero para utilizar métodos como el post, eso viene como lo dice acá, request.body, viene en el body de la petición. Pero para hacer eso tenemos o bien una aplicación de consola llamada Core, donde podemos hacer peticiones HTTP, tanto con los verbos get, post, lo que queramos, o utilizar una interfaz como Postman, Insomnia. En este caso yo voy a utilizar una extensión que se llama Thunder Client, que ya lo tengo. Voy a cerrar este de aquí. Con el Thunder Client voy a hacer la petición a ese usuario. Si se dan cuenta, yo puedo simplemente instalar nada más una extensión, ponen Thunder Client y la buscan en las extensiones aquí. Bueno, como es un curso básico, mejor te lo muestro. Ponen Thunder, y ya yo lo tengo instalado en mi caso, ¿no? Entonces instalan esa extensión y le va a servir para el curso. Muy bien, entonces yo tengo Thunder, simplemente necesitamos especificar el método, en este caso get, y la ruta, ¿no? Recuerden que nuestro servidor, ojo, hemos hecho cambios. Como hemos hecho cambios, recuerden que tengo que detener el servidor por ahora y de nuevo cargarlo, ¿ok? Ahí está. Entonces, si yo voy a la ruta inicial, voy, ejecuto, nos devuelve lo mismo. Muy bien. Ahora, ¿para qué nos sirve? Es para utilizar el post, como le digo, ¿no? Entonces, para utilizar el post, yo simplemente cambio de método, cambio a post, y tengo que ir a la ruta especificada. La ruta que está aquí se llama usuario, ¿no? Donde va a ocurrir eso. Entonces, voy a usuario. Vamos a usuario. Primero vamos con get mismo. Recuerden que tenemos get y post. Es la misma ruta, usuario. Enviamos y miren, ya tenemos respuesta, ¿no? Estamos utilizando lo mismo, la misma respuesta que teníamos desde la vista del navegador. Ahora vamos a cambiar de método, pero para eso voy a copiarme esto de acá, porque me va a servir, porque en el post, recuerden que es para recibir datos. Entonces yo necesito enviar una petición. Voy al método, cambio método post, y me voy al body, recuerden, al body. Y aquí voy a, por ejemplo, aquí está José, que he estado enviando antes. Voy a mandarle José y voy a cambiar la dirección nada más. Ponerle Chiclayo, José Chiclayo es lo que yo voy a enviar, ¿ok? Le envío y tengo una respuesta de usuario recibido. ¿Por qué tengo usuario recibido? Porque es lo que yo he especificado acá, write, usuario recibido. Y en consola tengo usuario recibido José. ¿Por qué? Porque he especificado acá que quiero usuario recibido, el nombre, ¿ok? Entonces tengo los dos datos. Otra opción es que, como les dije, que normalmente, a veces cuando se actualiza, normalmente en operaciones de web, también recibimos ese cliente actualizado. Para recibir eso hacemos simplemente lo mismo, vamos a dejar el usuario recibido por consola y vamos también a recibir acá el usuario el mismo que se envía, imprimirlo para mostrarlo al mismo usuario, ¿ok? Es una alternativa, también no siempre pasa, pero también para que vean que pasa, ¿no? Entonces igual mando la misma ruta y dice usuario recibido. No nos olvidemos recuerden, para aplicar los cambios, de nuevo cargar el servidor. Entonces lo mando de nuevo y ahora sí tengo mi objeto JSON recibido, ¿ok? Ese es en el método, en este caso en el método post. Entonces muy bien, ya hemos hecho un get y un post, todo con la misma función manejadora. Ahora lo ideal, como te digo, es que tú manejes funciones por cada uno. Puedes manejar ruta y una función ruta, por ejemplo, crear user, delete user y su función manejadora encargada de eso específicamente, ¿no? Aquí lo estamos haciendo todo el mundo por ahora, ¿ok? Entonces muy bien, hemos visto todo eso. Ahora basado en eso, como ya hemos hecho método get, método post, te voy a dejar como tarea, y que es para la próxima clase, que vamos a hacer un CRUD. Ya tenemos leer, ya tenemos post, ya tenemos PUC. Bueno, ya tenemos post, perdón. Entonces falta PUC y delete. Simplemente, ¿cómo lo hago? Simplemente fácil. Vamos para eso, te voy a dejar. Recuerden que teníamos una lista de usuarios. En usuarios,
voy arriba, por aquí aplicaba, vamos a buscarlo, control F, lista usuarios, lista usuarios. Sí, ya tenemos una lista de usuarios, podemos trabajar con eso y hacer un CRUD. Entonces ese va a ser tu tarea, simplemente ya aplica simplemente el CRUD a esto. ¿Cómo? Simple, en vez, por ejemplo, te voy a dar una guía rápida para que no digas que no, para que te quede claro, pero te voy a dar solo con estos dos métodos, ¿no? ¿Cómo haríamos en este caso para listar los usuarios? O sea, ya crear una lista de usuarios fácil, ¿no? Miren, aquí por ejemplo se crea un usuario. Ya usuario, sí, ya, yo no quiero hacer esto, simplemente si es un método get, yo podría pasar por esto por alto, por ejemplo, ¿dónde está? Sí, control K, control C. Y aquí vamos a poner, si es un método get, se imprime esa lista usuarios, ¿ok? Ya no lo voy a leer desde aquí, sino que voy a leer esa lista de usuarios. Y aquí vamos a cambiar, por ejemplo, la misma función por ahora. Aquí tenemos nuestro nuevo usuario. ¿Qué tenemos que hacer, no? Después de validarlo y antes de devolverlo, incluso podríamos aquí agregar simplemente recuerden, lista usuarios, como lo agregamos, append nuevo usuario. Ya lo tenemos en la lista. Entonces ya estamos creando esa lista. Entonces aquí no solo estamos recibiendo el nuevo usuario, sino lo estamos guardando en memoria. Si yo voy a la misma ruta, recuerden, aquí puede ser un poquito confuso. Si yo voy por eso es que se recomienda también un poco separar cada ruta, ¿no? Pero aquí lo estamos haciendo por ahora en una misma ruta. En la ruta usuario, pero distinto verbo o distinto método, ruta usuario, método get, se va a ejecutar esto de aquí, que va a leer los datos. Ojo que aquí ya estoy codificando todo en JSON, los datos que tenga lista de usuario en memoria. Si no lo tiene, simplemente va a botar un nulo. Pero si le envío datos, lo va a ir agregando a esa lista de usuarios. Quiere decir que luego de agregar yo puedo listar y ya puedo ver los datos. Vamos a verlo. Recuerden detener el servidor, volver a correrlo para que se guarden los cambios y vamos a utilizarlo aquí con el request. Primero vamos a ir a usuario tipo get para listar. Vamos a ver que null, ¿no? No devuelve nada. Ojo que aquí ya pueden ir viendo algunos datos, ¿no? Mira, como el tiempo que se demoró la petición, el tamaño, que es 5 bytes, que es nada, y la respuesta, el estado. Ojo que ya hemos visto eso. Luego lo vamos a ir siguiendo, viendo los códigos de respuesta. Recuerden, lo vimos ayer, también lo expliqué en la teoría, ¿ok? Estamos recibiendo una respuesta ok, pero está devolviendo null. Está funcionando normal, simplemente que no hay datos. Estamos haciendo un get a usuarios y esa lista virtual de usuarios no tiene nada. Tenemos que llenarla. Para llenarla voy a ir, ojo, misma ruta por ahora, diferente verbo o diferente método HTTP. Voy a utilizar post y voy a primero enviarle, está bien, José, por ejemplo, José Chiclayo. Voy a enviarle, dice usuario recibido. Ahora voy a cambiar el nombre, voy a ponerle Juan. Entonces aquí también cambio el correo por Juan, ¿no? Juan, y acá vamos a ponerle Lima para que se diferencien nada más. Modo de ejemplo, Lima, la L con mayúscula, Lima, ahora sí. Lima y otra edad vamos a ponerle 35, ¿ok? Y ahora le envío por body, le envío eso. Dice usuario recibido. Ahora sí, como ya tengo dos usuarios, puedo utilizar el verbo get bajo la misma ruta, el mismo pack, porque lo estamos trabajando así, usuarios, y listo. Y tenemos la respuesta, mire, tenemos a José y a Juan. Entonces ya hicimos dos operaciones. Hicimos click con un post y hicimos un rig con un get. Entonces ya tenemos dos de las cuatro operaciones. Entonces como tarea para ti te va a quedar hacer los otros dos. ¿Cómo aplicas los otros dos? Ya tienes, ojo que ya tú prácticamente vas a utilizar la lista nada más. Por eso te lo he hecho para que te guíes y no tengas un motivo para decirme que no pudiste. Entonces la otra forma, simplemente quieres sacar otro método, r.método es igual, por ejemplo, ya te lo está lanzando. Voy a ponerlo despacito para que veas cómo te da spoiler de cualquier método. Entonces http. Mira, tenemos pu, trace, otro método, http, tenemos pack también, eso ya te lo dejo de tarea para que tú lo investigues, pero a mí me interesa que hagas el delete y el puck, ¿ok? Para actualizar y para eliminar. Entonces basado en eso ya puedes utilizar y puedes hacer el CRUD completo en realidad. Entonces termina de hacer el CRUD, un CRUD de usuario, ya tienes crear y ya tienes listar. Entonces muy bien, ahí lo dejamos, lo resolvemos en la siguiente clase para seguir con este módulo de HTTP y APIs, ¿ok? Eso es todo por este tutorial y nos vemos en el siguiente. Gracias.